La palabra blasfemia es en la cultura religiosa popular una caja negra, un término que se invoca con tono de terror para abarcar desde una burla hasta una duda, desde una palabra maldicha hasta una crítica filosófica, desde un insulto hasta una emoción. Pero el Tanaj no opera con cajas negras, opera con un lenguaje específico, casos particulares y estructuras que delimitan fronteras. Y precisamente por eso, si queremos hacer una investigación a fondo con el Tanaj, debemos comenzar por una honestidad radical. Blasfemia no es un término hebreo torático técnico con un único equivalente que funcione como una categoría legal universal del tipo pecado de la lengua. El Tanaj, cuando legisla el asunto, lo hace en formas específicas, con expresiones concretas dentro de un marco jurídico particular. Es decir, existe en la Torá un caso legal paradigmático de lo que la cultura traducirá como blasfemia, y existe un conjunto de expresiones relacionadas con maldecir, profanar, usar en vano, jurar falsamente o tratar con desprecio el nombre sagrado. Pero no existe en el Tanaj un código moderno que defina blasfemia como todo discurso irreverente en general para toda la humanidad. Ni tampoco existe una lista universal de palabras prohibidas, como si el Tanaj fuera un policía del sarcasmo. La forma textual de la blasfemia en el Tanaj es mucho, pero mucho más grave y mucho más concreta, y a la vez mucho más jurídica. Está ligada al acto de maldecir, de kalal, de despreciar o maldecir, al acto de profanar, halal, profanar, vaciar de santidad, el nombre sagrado, y al acto de pronunciar o mencionar el nombre en contextos prohibidos. Su tratamiento legal aparece inserto en el régimen de Israel bajo un pacto específico. Lo que la religión popular hace, en cambio, es universalizar ese régimen y psicologizarlo, y así nace la noción expansiva de blasfemia como pecado omnipresente. Pero el texto, leído con precisión nuevamente, es más estrecho en su forma legal y más profundo en su ética. Protege la santidad del nombre divino como centro del pacto y protege la cohesión comunitaria al sancionar la deslealtad verbal que destruye el fundamento de la vida nacional de Israel. El caso legal más explícito se encuentra en el Sefer Vayikra, capítulo 24, de los versos 10 al 23, una sección que por su estructura narrativa jurídica nos enseña precisamente cómo el Tanaj crea ley a partir de casos específicos. El texto cuenta que salió un hombre, hijo de una israelita y de un egipcio, y que hubo pleito en el campamento, y entonces ocurre la frase clave: Vayikoev ben Haisha ha-Israelit et Hashem vayekalel. El hijo de la mujer israelita pronunció o expresó el nombre y maldijo, dice el Sefer Vayikra, capítulo 24, verso 11. Aquí aparecen dos verbos fundamentales, uno asociado a mencionar o expresar el nombre, Vayikov, cuyo sentido exacto ha generado discusión en lecturas posteriores, pero en el Peshat se entiende como un acto verbal respecto del nombre de Hashem. El otro término inequívoco es Vayekalel, y maldijo. El texto no está describiendo una burla, ni una duda, ni tampoco una simple crítica. Lo que describe es un acto de maldición ligado al nombre, y la respuesta jurídica se articula con solemnidad. Lo llevan ante Moshe Rabbeinu, lo colocan bajo custodia para que se les aclare por boca de Hashem. Esto lo dice el versículo 12 del Sefer Vayikra, capítulo 24. Y entonces Hashem dicta sentencia. El que maldijo debe salir fuera del campamento. Los testigos pondrán manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedreará. Luego se enuncia la norma general. Ish ki yekalel elokav venasa jeto.
Cualquier hombre que maldiga a su Elohim cargará con su pecado. Y con mayor especificidad, Venokev Shem Hashem Mot Yumat. El que pronuncie o ultraje el nombre de Hashem ciertamente morirá. Y también se añade, Ka ger ka ezarraj, como el ger, como el nativo. Es decir, la sanción aplica dentro de la jurisdicción comunitaria al residente y al nativo en la comunidad de Israel. Este pasaje nos enseña varias cosas decisivas sobre qué forma tiene la blasfemia en el texto torático. En primer lugar, se presenta como un acto de maldición del nombre, no como simple irreverencia genérica. En segundo lugar, aparece en un contexto de conflicto social, es decir, no como pecado privado del pensamiento, sino como una transgresión verbal pública que rompe el fundamento de la comunidad. En tercer lugar, el texto muestra un procedimiento: custodia, consulta, testigos, imposición de manos, ejecución comunitaria. Eso es derecho, no histeria. En cuarto lugar, se enuncia como norma general dentro de la comunidad de Israel. Se dice, el que blasfeme, el que falta el respeto, el que ultraje el nombre. Pero el marco sigue siendo el campamento de Israel. Quinto lugar, se incluye al ger en esa norma, lo cual en la lógica del Tanaj significa que dentro del espacio jurídico de Israel, esta transgresión tiene sanción tanto para el nativo como para el residente integrado. Nada de esto sugiere que el Tanaj esté creando una ley universal para todas las naciones en cualquier lugar sobre decir groserías sobre Dios. Sugiere que el Tanaj protege con máxima severidad el nombre sagrado de Hashem como columna de la vida pactual en Israel. Ahora bien, ¿qué lenguaje usa el Tanaj para describir este tipo de transgresión? Además de kalel, que es maldijo o despreció, aparece el campo semántico de Hilul, que es la profanación del nombre asociado al verbo halal, que es profanar o vaciar, especialmente en contextos donde la conducta de Israel profana el nombre ante las naciones. En la Torá, por ejemplo, se habla de no profanar el nombre y de santificarlo, Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Hashem, aunque la terminología técnica se desarrolla más en tradiciones orales posteriores. Pero el Tanaj ya contiene el núcleo. El nombre puede ser profanado por la conducta que lo deshonra también. Este punto es crucial porque muestra que la blasfemia no es solo decir palabras. Puede ser nuestras conductas que convierten el nombre divino en un objeto de burla pública. Sin embargo, hay que ser fieles al texto. El caso legal en Vaikra capítulo 24 trata un acto verbal explícito de maldición del nombre divino. Otras formas de relación irrespetuosa con el nombre también aparecen en registros distintos, como por ejemplo exhortación, ética o prohibiciones como no llevarás el nombre en vano del Sefer Shemot capítulo 20 verso 7. Que pertenece más al siguiente tema de uso en vano, juramentos, maldición del nombre, etcétera, etcétera. Aquí el punto para este tema es que la blasfemia como categoría legal paradigmática es maldición del nombre en el campamento con testigos y sentencia. También es un instructivo observar lo que el Tanaj no dice. No presenta blasfemia como delito de sentir enojo contra Hashem en el corazón. De hecho, el Tanaj contiene lamentos, quejas, protestas y preguntas duras dirigidas a Hashem. Por ejemplo, en Yov, en Tehilim, en Ejá, y no las etiqueta como crimen de Vaikra capítulo 24. El Tanaj conoce la diferencia entre un clamor del sufriente y la maldición del nombre de alguien irrespetuoso. Esto es importantísimo porque la religión popular suele llamar blasfemia a la angustia honesta y el Tanaj en su propia literatura preserva el derecho del humano a llorar, a preguntar y temblar ante el sufrimiento sin por eso cometer el acto jurídico de maldición del nombre divino. La cultura que mezcla todo bajo blasfemia no está siendo más piadosa, está siendo menos textual y más mentirosa.
Otra cosa que el Tanaj no hace es convertir el delito en una categoría universal aplicable a toda la humanidad por defecto. El texto de Vaikra capítulo 24, aunque dice Kager Ka'ezraj, no está diciendo Koil Basar ni Koil Haaretz, todas las naciones, toda carne, toda la tierra. Está diciendo dentro de ustedes el residente y el nativo. Esa fórmula es típica del derecho torático. Extiende ciertas normas a quien habita en la comunidad, no a todo el planeta entero. Por eso, si alguien usa el Sefer Vaikra capítulo 24 para condenar a un no judío fuera del marco comunitario como si estuviera bajo el régimen penal israelita, está repitiendo el error de módulos anteriores: borrar la jurisdicción y universalizar la sanción. El Tanaj no autoriza nunca esa operación. Ahora, ¿por qué el Tanaj trata esto con severidad máxima? Desde el Tanaj se puede inferir, con fundamento textual, que el nombre representa el eje de la soberanía divina en el campamento de Israel. Si la comunidad es una comunidad de Hashem, maldecir el nombre de Hashem no es solo un insulto, es un acto de rebeldía que socava el fundamento mismo. Así como una constitución protege los símbolos y lealtades fundamentales, porque sin ellos la sociedad se fracturaría, la Torá protege el nombre porque el pacto depende de esa santidad. Además, el caso está en un contexto donde también se legislan daños físicos. Por ejemplo, la fractura por fractura en el mismo capítulo, lo cual sugiere que la Torá ve la maldición del nombre como un daño estructural comparable a crímenes graves, no porque Hashem sea frágil, sino porque la comunidad necesita límites claros sobre lo que destruye su núcleo principal. Es una teología de cohesión comunitaria. El nombre no se usa como un arma y menos dentro del campamento. En términos de filosofía del lenguaje, el Tanaj también nos enseña algo que la cultura moderna suele olvidar. En el mundo torático, la palabra no es solo palabra. La palabra crea la realidad social. Bendecir, maldecir, jurar, prometer, nombrar son actos performativos que ordenan o desordenan el mundo humano. Por eso, la maldición del nombre no es expresión de una opinión, es un acto que intenta invertir el orden sagrado. En un universo donde el nombre es el centro, maldecirlo es intentar profanar la fuente de orden. El Tanaj trata el lenguaje como moralmente real, de ahí la severidad. Y aún así el Tanaj no cae en la paranoia lingüística. El caso legal es específico. Maldecir el nombre no es una caza de brujas por palabras feas o groserías. El texto exige testigos, exige procesos. Esto es crucial. La Torá no entrega un arma para linchamientos emocionales o sentimentales. Lo que entrega es un sistema judicial con garantías. Por eso cualquier uso popular de blasfemia para acusar sin ningún proceso, para condenar emociones, sentimientos, para controlar conciencias, es un antitorático, incluso si se disfraza de celo por el nombre divino. El celo sin justicia es idolatría del celo, y el Tanaj es alérgico a esa idolatría pútrida, incluso cuando se vista de piedad. Y si se quiere cerrar este tema, queridos alumnos, con una fórmula textual clara, sería la siguiente. En el Tanaj, la blasfemia, en sentido legal paradigmático, no es irreverencia, es maldición real del nombre, es Kalel más Shem Hashem, dentro del marco jurídico de Israel, con testigos y sentencia y con una extensión explícita al ger residente en esa jurisdicción. Todo lo demás, usar el nombre en vano, jurar falsamente, profanar por conducta, son campos que sí están relacionados, pero son distintos, los cuales requieren su propia lectura textual, y ese es el siguiente tema.
Lo que el Tanaj no hace es convertir el lamento humano en un delito, ni convertir la señal particular de un régimen pactual en un látigo universal para todas las naciones. El Tanaj protege el nombre no porque Hashem necesite una defensa, sino porque la comunidad humana necesita un centro que no sea profanado por el odio. El nombre es el punto donde el lenguaje se vuelve sagrado, donde la palabra deja de ser un arma y se convierte entonces en responsabilidad. Por eso nuestra bendita Torá trata la maldición del nombre con máxima gravedad, porque cuando el ser humano se acostumbra a maldecir lo sagrado, pronto aprende a maldecir lo humano, y cuando el lenguaje se corrompe, la justicia se desintegra. Pero al mismo Tanaj, que castiga la maldición, también preserva el clamor del sufriente y la pregunta del corazón. No confunde la protesta con profanación, y ahí hay una gran enseñanza profunda. La santidad del nombre no exige silencio temeroso, exige fidelidad en la palabra. No exige censura de la angustia. Lo que exige en el lenguaje es que el lenguaje no se convierta en un veneno, porque el nombre divino al final no se defiende con gritos, se honra con la verdad, y cuando la verdad habita en nuestra boca, el campamento se mantiene. Pero cuando el campamento no mantiene la verdad en su boca, se corrompe, se fractura, se rompe, aunque siga cantando de forma piadosa.